Bienvenidos de vuelta a Alemania sin pelos en la lengua. Este episodio hablaremos sobre los retos de estudiar en Alemania. Y bueno, este se me hace un tema súper interesante porque venir a estudiar a Alemania tiene muchos beneficios, muchísimas ventajas, pero también tiene muchísimas dificultades o retos. Entonces, de eso precisamente queremos hablar en este episodio. Y cuando digo retos, me refiero a retos en general. O sea, es decir, no voy a hablar de los retos exclusivos para latinos o exclusivos del idioma español, sino que también me voy a enfocar en retos a los que también se enfrentan los mismos estudiantes alemanes. Y bueno, yo creo que los retos van cambiando o van como que evolucionando conforme va avanzando el tiempo, y por eso voy a comenzar con los retos desde el mero principio. Creo que el primer reto que tienes antes de venir acá es el elegir la universidad y la carrera adecuada. O sea, tienes que hacer la aplicación universitaria antes que todo. Entonces tienes que elegir una carrera que tenga un buen nivel en la universidad a la que quieres ir, porque por ejemplo no es lo mismo estudiar ingeniería mecánica en Hamburgo que estudiar ingeniería mecánica en Aachen o en München o en el fabulosísimo pueblo de los dioses Ilmenau. O sea, cada universidad tiene sus puntos fuertes de investigación y cada una se concentra en materias diferentes. Para poner un ejemplo, puede ser que la carrera de Ingeniería Industrial Mecánica en la Universidad de Frankfurt tenga un 70% de materias de economía o administración y solamente un 30% de materias de ingeniería. Mientras que la misma carrera de Ingeniería Industrial en Karlsruhe, por ejemplo, puede incluir solamente el 40% de materias de administración y el resto pueden ser materias de ingeniería mecánica. Y pues esto varía en cada universidad de Alemania. Así que cuando estaba viendo los cursos de las universidades para venirme a estudiar a Alemania, pues me sacaba de onda que cuando veía las mismas carreras en diferentes unis, a veces variaban muchísimo en cuanto a materias que enseñaban. Así que estuve buscando mucho tiempo y comparando un buen de universidades y muchas carreras hasta que por fin ya medio encontré las que más me llamaban la atención. Entonces eso fue un gran reto al principio. Y bueno, eso fue como la primera dificultad para venir acá, porque en serio yo no quería venirme y terminar en una carrera o en alguna universidad que no me gustara. Por esa misma razón fue súper chispeante el asunto cuando yo estaba dando mis papeles para el trámite de mi visa en la Ciudad de México, y les voy a contar por qué. Los estudiantes están obligados a dar la carta de aceptación y todos los formularios correspondientes de solamente una universidad al momento de tramitar su visa. O sea, no puedes dar tus papeles para varias universidades que te den tu visa y luego tú ya después elegir a cuál universidad es la que quieres ir. Entonces el súper inteligente de Gustavito no sabía esto y yo quería entregar los papeles de 2 universidades y después decidirme por una. Y al momento de estar en la cita de la embajada alemana para solicitar la visa, pues me dijeron que solamente podía entregar los papeles de una universidad. Y pues esto fue una decisión medio espontánea que tomé en ese mismo momento, pero bueno. El chiste es que por suerte terminé eligiendo una universidad que me gustó muchísimo, igual que la carrera, pero pues este no es el caso de todos, porque sí conozco mucha gente que se equivoca al elegir sus carreras en Alemania. Entonces yo creo que ese es el primer reto al que te enfrentas, o sea, el en verdad elegir una carrera que te gusta en la universidad correcta. Otro reto de venir a Alemania son todos los pasos iniciales que se tienen que hacer, porque yo recuerdo que llegué sin tener la verdad mucha idea de lo que debía hacer. Una vez estando aquí en Alemania, yo la verdad no sé qué es lo que estaba pensando en el momento, pero recuerdo que volé desde México a Frankfurt y no tenía ningún lugar en donde quedarme. Y bueno, lo primero que tuve que hacer fue encontrar un hotel. Y desde que llegas a Alemania, pues absolutamente todo está en alemán. Las personas te hablan con su dialecto. Y cuando por fin llegué a la ciudad de mi universidad en la que iba a estudiar, ya era de noche y ni siquiera estaba seguro si el único hostal de la ciudad al que pensaba llegar estaba abierto. Y luego ya conseguí una casa, que aquí donde yo vivo, pues es relativamente fácil de hacer. Pero conseguir casa en alguna ciudad más grande como München o Berlín es súper complicado. O sea, literal, conseguir una renta por un buen tiempo a un precio accesible es muy difícil. Recuerdo cuando yo vivía en München, yo creo que visité como unas 30 casas sin exagerar, y esto le pasa a muchísimos estudiantes, porque los dueños de los departamentos normalmente prefieren a alguien con trabajo estable que se mude al departamento para que ellos estén seguros de que sí les van a pagar la renta. Pero
los estudiantes tienen fama de pagar la renta tarde o de en general hacer más fiestas, más ruido, invitar a más gente a la casa, y eso no les gusta a los arrendadores. Entonces eso hace muy difícil la búsqueda de hospedaje en Alemania. Como estudiante en ciudades medianas o grandes es literalmente uno de los mayores retos, y esto se complica mucho más cuando al mismo tiempo tienes que estar al pendiente de los cursos de la universidad, de registrarte en el seguro médico, registrarte en la ciudad, etcétera, etcétera, porque en serio no tienes mucho tiempo para hacer todas esas cosas. Entonces, resumiendo ese punto, yo creo que la llegada a Alemania puede representar un gran reto al inicio. Ahora, en cuestiones académicas, recuerdo que yo entraba a mis primeras clases y algunos profesores simplemente no les entendía absolutamente nada. Así, en serio, nada. Me perdía como media hora y después ya como que medio le agarraba la onda y medio entendía lo que querían decir, y así me pasó con algunos profesores, porque además de que hablan súper rápido, también hablaban con dialecto, y esto es muy común en Alemania. O sea, al contrario de Alemania, en México no es como que nos cuesta entender a la gente del norte si es que tú vienes del sur o viceversa. En México se nota un cambio de acento a la hora de hablar en distintas regiones del país. Por ejemplo, la gente que vive en la costa tiene un acento diferente a los que vienen de la Ciudad de México, pero en Alemania la cosa es cabalmente otro nivel. En Alemania las diferencias en el idioma no son como que acentos, sino que son dialectos, y estos se hablan según la región en Alemania en la que estás. De los dialectos más difíciles para entender que he escuchado en Alemania, yo creo que son el bávaro de la región de Baia, que es donde está Múnich, y el suabo, que en alemán se llama Schwäbisch, de la región de Baden-Württemberg, que es donde está la ciudad de Stuttgart. Y lo que pasa es que en serio es como estar escuchando dos idiomas completamente diferentes, o sea, sin exagerar, completamente diferentes. Y cuando llegué me costó muchísimo trabajo tan siquiera darme cuenta de que podían existir diferencias tan extremas en un solo idioma. Y los profesores de las universidades se supone que deben de hablar lo que se denomina como Hochdeutsch o alemán correcto, por así decirlo, precisamente porque hay estudiantes extranjeros. Pero pues a algunos profesores les vale 3 kilos de frijol y se ponen a hablar en sus dialectitos raros. Entonces esto fue súper difícil para mí al comienzo, y adaptarme a escuchar todo un idioma distinto fue un gran reto. Porque siento que yo me puedo memorizar las cosas como que 10,000 veces más fácil si las escucho en español que en alemán. O sea, en alemán al principio me costó mucho trabajo, pero es algo a lo que después le agarras el ritmo y después te terminas acostumbrando, la verdad. Y cuando menos te das cuenta, terminas tu primera clase universitaria en donde sales entendiendo toda la clase completita. Y llegué a conocer muchos estudiantes latinos que simplemente no iban a clase porque no entendían y se desanimaban por lo mismo. Y algunos terminaban regresándose a México o al país de donde venían. Y la verdad yo creo que es algo que simplemente se trata de paciencia, constancia y esfuerzo. Al principio puede parecer como que algo intimidante, pero les digo que cuando menos lo esperas, ya estás entendiendo y hablando el alemán mucho mejor de lo que pensabas que podías. Y otra cosa en Alemania que representa un gran reto, si no es que el mayor de los retos, es la carga académica. Y esto es la verdad un reto para cualquier estudiante en Alemania. Independientemente si eres extranjero o alemán, la carga académica en Alemania puede llegar a ser muy pesada, y por esa razón muchos estudiantes abandonan el estudio. Casi un 30% de todos los estudiantes que comienzan la carrera la abandonan en los primeros 3 semestres, y esta cuota puede llegar hasta el 50% en algunas materias como matemáticas, física o muchas otras ingenierías. Es impresionante cómo comienzan siendo un grupo bastante grande y después poco a poco cada semestre vas viendo cómo se va disminuyendo y al final termina siendo la mitad de los que empezaron. Pero la verdad es que estos números no son ninguna sorpresa, ya que el sistema educativo en Alemania sí es muy exigente, porque no es cualquier cosa siquiera llegar a tener la posibilidad de estudiar en una universidad alemana. Para explicarles un poco, sin entrar así mucho en detalle, el sistema educativo en Alemania es un proceso en donde los niños de cuarto de primaria se dividen en 3 tipos de escuelas diferentes según sus calificaciones, y solamente los que sacan las mejores calificaciones terminan teniendo el certificado llamado Abitur, y esto les permite las entradas a las universidades. Entonces ahí te puedes dar una idea de por qué las universidades en Alemania son tan difíciles. Es porque representan a los mejores alumnos de Alemania. Y bueno, la verdad es que este aspecto es exactamente lo mismo que con el idioma. Al principio puede llegar
llegar a ser muy intimidante la carga académica, sobre todo si vienes de algún país de Latinoamérica y no cuentas con las bases necesarias de ciertas materias. Por lo mismo, muchas veces a los alumnos extranjeros se les recomienda hacer un año preuniversitario en donde puedes regularizarte no solo en el idioma, sino también en las materias como física, matemáticas, economía, ciencias sociales y cualquier otra área de estudio. Este año preuniversitario se llama Studienkolleg y aunque representa, por así decirlo, un año más de estudio, ese año de regularización te sirve para introducirte de manera más fácil al sistema educativo alemán. Además, también puedes tener un comienzo más ligero para conocer otros latinos, tener más tranquilidad con todos los pendientes de la casa, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora no me meteré mucho en el tema del Studienkolleg, sino que lo mencionaremos en algún otro episodio en el futuro. Sin embargo, es un punto muy importante. Entonces, ese es un reto bastante grande, ¿no? La carga académica. Pero yo creo que el reto más grande de venir a estudiar a Alemania es aprender a vivir solo. Porque no es lo mismo estar estudiando en la comunidad de tu casa, en donde la verdad es que tu familia se ocupa de muchas cosas por ti, sino que al estar solo en Alemania, tú te haces responsable de absolutamente todo. O sea, desde limpiar tu casa, de cocinar, de apagar la luz, el teléfono, el internet, el gas, la renta, el seguro social, lo que tú quieras. O sea, también te haces responsable de los trámites legales, como el registro en la ciudad, el seguro médico y por ejemplo, si te enfermas, tú te haces responsable de ir al médico, de ir a la farmacia, te haces responsable de ir al súper e intentar de comer saludable. Pues incluso también te haces responsable de toda la libertad que representa estar solo acá en Alemania, porque, por ejemplo, no están tus papás diciéndote que tienes que regresarte antes de las 12 o antes de la 1 a la casa. Entonces acá tú puedes salir de fiesta a las 24 horas si tú quieres, y eso se convierte en tu responsabilidad. Entonces se convierte en un reto encontrar ese balance entre el estudio y vivir solo, porque hay veces que puedes llegar literalmente muerto de la universidad, o sea, estar súper cansado, y aún así tienes que hacer cosas como ir al súper, hacerte de comer o arreglar algún pendiente con tu contrato de teléfono celular o cualquier otra cosa. Entonces puede llegar a ser bastante cansado y desafiante el venir a estudiar completamente solo a Alemania. Y pues claro que existen mucho más retos, pero creo que muchos de esos ya dependen de cada persona en individual. Por ejemplo, un gran reto puede llegar a ser el hacer amigos nuevos en la universidad, porque me acuerdo de que teníamos un compañero extranjero en la clase que a mí en lo personal me caía muy bien, pero a él como que no le gustaba mucho juntarse con los alemanes y se aislaba mucho del grupo. Entonces esto mismo le puede pasar a algunos latinos acá, que les cuesta socializar y pues pueden llegar a sentirse bastante solos, y eso puede presentar un reto y ser bastante pesado para ciertas personas. Otro punto súper importante que casi olvido es aprender a administrar bien tu dinero de forma autónoma. O sea, si bien eres todavía dependiente de tu familia para pagar tus gastos, es súper importante aprender a administrar tu dinero, y esto es algo crucial al venirte a Alemania. O sea, lamentablemente sé de bastantes jóvenes que se gastan todo su dinero en cosas que la verdad no valen la pena y luego comienzan a tener problemas económicos. Y la verdad puede ser que esto sea normal al principio, ya que muchos de nosotros no estamos acostumbrados o no sabemos administrarnos bien, pero es muy importante que los estudiantes logren poder administrarse de manera correcta a lo largo de su carrera. De no ser así, corren el riesgo de gastar todo su dinero y tener la necesidad de abandonar el estudio en Alemania. Y por último, yo creo que otro reto muy grande puede llegar a ser el estar separado de tu familia. Hay muchos jóvenes que siempre han sido muy apegados y dependientes de su familia, y por esa razón les cuesta mucho vivir solos en Alemania. De hecho, yo conozco gente que incluso no viene a Alemania por esa misma razón, pero creo que el mero hecho de venir a Alemania te hace madurar mucho en ese aspecto, porque te empiezas a valerte por ti mismo. Entonces te enseñas a cuidarte a ti mismo y eso te convierte en una persona más responsable. Y en este aspecto los padres de familia también juegan un papel súper importante. Es trascendental que los padres de familia les den la libertad a los jóvenes para poder venir a estudiar solos a Alemania. O sea, en algún momento van a tener que independizarse de los padres y de la familia, y al venir a Alemania creo que es una de las mejores formas de lograr esa transición. De resto, la verdad yo creo que todo es cuestión de acostumbrarse, la verdad. Por ejemplo, acostumbrarse al clima, acostumbrarse a la forma de ser de los alemanes, acostumbrarse a la comida, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, yo creo que los retos de venir a estudiar a Alemania sí son grandes y pueden llegar a ser bastante desafiantes, pero estoy seguro de que la recompensa y los beneficios de venir a estudiar a Alemania superan por mucho a los mismos retos. Espero que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos el próximo lunes en Alemania sin pelos en la lengua.